Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el número 14, lo hemos leído en más de una ocasión. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, esta es la parte que debemos subrayar, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo haré tres cosas. Los oiré desde los cielos, número 2, perdonaré sus pecados, y número 3, sanaré su tierra. 4 cosas son necesarias. 4 cosas son necesarias para que seamos escuchados, para que seamos perdonados de parte de Dios y para que nuestra vida, que Dios le llama su tierra, ¿qué es esto? Es el territorio que Dios te ha dado. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, tu negocio, tu empresa. Esa es tu tierra, ese es tu territorio. Sobre eso Dios te ha puesto para gobernar. Y dice, sanaré eso. Pero hay que hacer esas 4 cosas. Y hoy voy a hablarles acerca de la necesidad, todavía el sonido no está bien. Hoy voy a hablarles de la necesidad de un corazón convertido a Dios. Un corazón convertido a Dios. Eso es una necesidad en nuestra vida. Dios no lo necesita. Somos nosotros quienes necesitamos convertirnos de corazón. Orar, buscar el rostro de Dios, humillarnos, no va a funcionar si el corazón no se convierte. Si no hay una conversión de corazón. Dios es un padre, no sé cuántos lo han entendido de esa manera, ¿sí? Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre Celestial, es el buen Padre Celestial, y Él como tal está siempre vigilante, está siempre viendo acerca de las cosas que suceden alrededor de sus hijos. ¿Cuántos acá saben que son hijos de Dios? Pues Dios está vigilando las cosas que suceden alrededor de tu vida. Él está viendo todas estas cosas. Y hay quizá algunas de esas cosas que no andan muy bien. O podría ser que en algunos casos son muchas las cosas alrededor de tu vida que no están caminando bien. Hay conflictos, posiblemente hay aflicciones, enfermedades, pobreza, escasez, ¿qué más mencione? Violencia, fracasos constantes. Todas estas cosas pueden estar pasando alrededor de tu vida. Y Dios sabe que todo eso está mal, que no debería ser así. Él es un buen padre. Pero la pregunta que tenemos que considerar es, bueno, si Él es un buen padre, si Él es Dios, si Él sabe que eso está muy mal, que debería estar de otra manera, ¿por qué no lo cambia? ¿Por qué no cambia Dios todo eso? Y podría ser que más de una persona acá esté viendo alrededor de su vida que todas las cosas están mal, que no es lo que él desea o ella desea que suceda en su vida. Dios sabe eso. Dios no es un Dios que ignora todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿por qué no las cambia Dios? Y podríamos, viendo el texto ese y también este y su contexto, podría ser que quizá tú mismo no te has dado cuenta qué tan mal están las cosas, o quizá tú mismo o tú misma no has aceptado que son tus propias actitudes, que son tus propias decisiones, o lo que aquí llama Dios malos caminos. ¿Qué es eso? Malas decisiones, malos caminos. Eso quizá no has reaccionado y no has entendido qué es lo que ha provocado, lo que ha llevado a esa condición
de vida. Tus decisiones, tus caminos le han dado un derecho legal a esas cosas negativas. Han echado raíces, se han aferrado a tu vida porque tú le has dado el derecho legal para que permanezcan de esa manera. Dios sí quiere cambiar tu vida. Por eso Él mismo dice, los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y Él dice, y sanaré su tierra. Cambiaré su condición de vida. Porque eso es lo que Dios sabe hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando acerca de la oración, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Mire, dice, dará buenas cosas, pero luego dice, ¿a quiénes? ¿A los que las necesitan? ¿A quiénes dice allí? ¿Dará buenas cosas a los más necesitados? No. Dice, dará buenas cosas a los que se las pidan. Dará buenas cosas a los que oren, a los que le piden a Él, a los que lo buscan como Padre. No dice los que necesitan de esas cosas. No. Es aquellos que tienen la revelación de quién es Dios. Lo buscan, se acercan a Él. Buscan tener esa comunión estrecha, perfecta con Dios. Cuando Dios ve esas cosas que son negativas alrededor de tu vida, tu familia y todo lo que es tu territorio o tu tierra, como dice acá. Cuando Dios ve esas situaciones que no son buenas para ti, tampoco lo son para Dios. Él las ve como cosas malas, no buenas. Y Él te ve rodeado de esas cosas. Dios actúa. Dios es movido a misericordia y actúa para que eso cambie. Pero ¿cómo actúa Dios? Quizá por una parte Dios permite que eso esté allí, Él no las quita porque quiere que tú reacciones. Si Dios quitara esas cosas malas sin que tu corazón cambiara, entonces podrías llegar a la conclusión de que estás bien, que no necesitas cambiar. Y seguirías produciendo más y más y más cosas negativas. Entonces, por una parte, Dios dice, bueno, vamos a dejarlas allí para que reaccione, para que pueda tener revelación, que es necesario cambiar su corazón, y las deja allí. Y cuando no reaccionamos, Dios usa lo que dice la palabra de Dios en Hebreos el capítulo 12 y el capítulo 13, Dios usa lo que se llama disciplina. Uy, cómo asusta cuando se escucha eso, ¿no? Disciplina. Dios usa la disciplina. ¿Cómo lo hace Dios? De muchas maneras. Algunas veces lo hace a través de nuestros padres naturales. Y Hebreos 12 dice, nuestros padres naturales nos disciplinaron por algún tiempo. Quizá fueron muy severos, o quizá fueron tolerantes, no fueron sabios, no sabemos. Pero nos disciplinaron. ¿Y para qué? Para nuestro bien, no para nuestro mal. Y Hebreos dice, si soportamos esa disciplina, si a pesar de esa disciplina no nos fuimos de la casa y seguimos honrando a nuestros padres naturales, ¿cómo no vamos a aceptar la disciplina que viene de Dios? Entonces Dios usa a nuestros padres naturales para ordenar nuestra vida, pero también usa su palabra predicada, como lo que hemos enseñado acá. Dios usa su palabra y usa también la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos redarguye a través del Espíritu Santo. Nos habla.
eso que algunos llaman la conciencia o esa vocecita interna que dice, estás haciendo malas cosas. Es el Espíritu el que está hablando. Pero también usa Dios. No solo usa nuestros padres naturales, la palabra, el Espíritu, también lo hace a través de nuestros padres espirituales. Nuestros pastores. Dios usa a nuestros padres espirituales para hablarnos, para disciplinarnos. ¿Y qué espera Dios con esa disciplina? Que reaccionemos, que hagamos lo que nos corresponde hacer, y que es humillarnos, orar, buscar su rostro y arrepentirnos o convertirnos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y de eso voy a hablarles. Les dije ya a los que llevan nota la necesidad de un corazón convertido. Ahora, ¿qué es convertirse? La palabra convertirse, esa palabra, la palabra conversión, significa volverse hacia el lado opuesto. Eso es convertirse, volverse hacia el lado opuesto. Convertirse es una palabra que significa retornar por el camino. Retornar por el camino, eso es convertirse. ¿Qué es convertirse? Diríamos, yo estoy viendo hacia allá y lo que veo es ¿qué veo allí? Pues veo una pared, una puerta cerrada. Estoy viendo hacia allá y ¿qué veo allí? Pues veo oscuridad, incertidumbre, pecado, violencia, enfermedades, pobreza, aflicciones, conflictos, desprecio, desesperanza. Todo eso veo hacia allá. Y convertirme es ver hacia el lado contrario. Y cuando doy la vuelta, ¿qué veo hacia allá? Veo luz, veo esperanza, veo sanidad, veo bendición, veo prosperidad, veo paz, veo bienestar, veo honra, veo gloria. ¿Por qué no lo veía antes? ¿Por qué no veía eso antes? ¿Por qué veía solo oscuridad, tristeza, aflicciones, pobreza, todo eso? ¿Por qué? Porque no estaba viendo hacia el lado correcto. Si tu mañana lo ves mal, si tu futuro lo ves mal, ¿qué necesitas? Convertirte. Porque estás viendo hacia la dirección incorrecta. Estás viendo o estás yendo hacia el camino, hacia el destino incorrecto. Hay algunas cosas, y esta mañana se quedan los niños, la mayoría de niños, y entonces, aunque mis promesas de este tipo no siempre se cumplen, pero vamos a ir muy rápido y quiero hablarles ciertas cosas relacionadas con lo que es conversión y que lo necesitamos. Anote, número 1, la conversión tiene que ver con arrepentimiento y fe. Dos cosas son importantes: arrepentimiento y fe. Es más, en el Nuevo Testamento muchas veces no se usa la palabra convertirse. Se usa la palabra arrepentirse. Y se usa la palabra creer en Dios en lugar de la palabra convertirse. Entonces, la conversión requiere arrepentimiento y fe. Fe en Dios. San Juan capítulo 1. Versículos 9 al 14 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No dice solo a algunos. La luz venía para alumbrar a todo hombre, no solo a algunos. Y venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo, que dice, no le recibió, no le aceptó, no le conoció. Número 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y esa palabra o ese texto podríamos leerlo de esta manera: mas a todos los que sí se arrepintieron.
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos tienen que ser hechos. Los hijos nacen y todo lo demás, naturales. Pero no vinieron de la nada. Lo mismo en lo espiritual. Todo hijo nace en lo espiritual, pero debe ser formado, ser hecho hijo. Quiero que eso quede en tu corazón. Ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Recuerde, y aquel verbo que dice, fue hecho carne, fue hecho hijo. El verbo fue hecho hijo. ¿Quién lo hizo? El Padre. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay mucha enseñanza acá, pero no voy a detenerme por lo que ya mencioné. Después de ser hecho hijo, después de ser hecho carne, ¿qué dice que vimos en él? ¿Pobreza? ¿Eso ven algunos? Pobreza, flaqueza, aflicciones, conflictos, muerte, fracasos. No. Después que fue hecho hijo, vimos su gloria, gloria única. ¿Lleno de qué? De gracia, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de todo esto. Cuando el corazón de la persona rechaza la luz que Dios le envía, la disciplina que Dios le envía, va a vivir entonces rodeado de oscuridad. Y la oscuridad atrae las cosas que se mueven en la oscuridad, las cosas que corresponden a la oscuridad. Pero cuando recibimos la luz de Dios, la palabra de Dios, la gloria de Dios, cuando somos hechos hijos de Dios, entonces nuestra vida está rodeada de luz. Y viene a nuestra vida entonces todas las cosas que pertenecen a la luz, todas las cosas que pertenecen al bien. Pero para eso se necesita arrepentimiento y creer en Dios, para llegar entonces a lo que la palabra dice, la conversión del corazón. Número 2, vamos rápido, ¿sí? Solo son como 20, pero vamos en la 2. Número 2, convertirse o la conversión tiene que ver con el corazón y no solamente con la mente y con las palabras. La conversión debe ser de corazón, no solamente de palabra. La conversión debe ser del corazón y no solamente de la mente. Dice Romanos 2, 4 y 5, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira lo que dice. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Usted debe saber que la mente nunca va a gobernar al corazón. Jamás. La mente nunca puede gobernar al corazón. Con la mente usted, las personas que están atrapadas en vicios, ¿cómo se llama? En adicciones, es una palabra más fuerte, ¿no? Las personas que están atrapadas en adicciones, ellos saben en su mente que las cosas que están haciendo están destruyendo su vida. He puesto el ejemplo, esas personas que se pasaron 15, 20 años en la universidad y tienen un doctorado y tienen una especialidad, pero van a la tienda, al supermercado
hay un rótulo que dice allí, este producto produce cáncer, pero esas personas saben que ese producto produce cáncer, son médicos, tienen una especialidad, pero lo están comprando. Su mente no gobierna su corazón. Y muchas de esas personas dicen, yo quiero salir, yo pienso salir de eso, pero su corazón no les permite. Siempre el corazón va a gobernar sobre la mente. Por eso es que Dios dice, hijo, dame tu corazón, dame tu corazón. Y por eso Dios quiere una alabanza, una adoración, no solamente de labios, Él la quiere de corazón. Número 3, sí que vamos rápido, ¿no? Número 3, la conversión lleva consigo la idea de un camino. La conversión lleva consigo la idea de un camino. En un extremo de ese camino está la vida, está Dios, está la bendición. En el otro extremo de ese camino está la muerte, está el fracaso, está la condenación, están las maldiciones. Y entonces, conversión significa darse la vuelta por ese camino, hacer un giro de ¿cuántos? 180 grados, hacer un giro de 180 grados y volverse por ese camino. Buscar la vida, buscar la salvación, buscar la bendición, buscar a Dios. Tomar decisiones. Saber en qué camino estamos nosotros transitando. Y movernos, por supuesto, y actuar en ese camino. No es solamente saber, no tiene que ver solamente con saber o entender que las cosas están mal en la vida. Imagínate, tu vehículo empieza a fallar un día de estos. Y tú dices, mi carro está fallando. Un día vas con tu familia y tu esposa o uno de tus hijos dice, papi, el carro está fallando. Tú dices, sí, ya lo sé, el carro está fallando. Y todas las mañanas que vas a tu vehículo, tú sabes que tu vehículo está fallando, que no está funcionando. Y te pasas un año con ese conocimiento. Pero si nunca actúas y nunca llevas ese vehículo a la persona que sabe corregir esa falla, ese vehículo jamás cambiará su condición. Porque no actúas, porque no haces lo que tienes que hacer. Muchas cosas en la vida permanecen allí, dañando, destruyendo, afectando la vida. ¿Por qué? Porque tú has dejado que permanezcan así. Tú has dejado que esas cosas se mantengan arraigadas y permanezcan así. ¿Qué necesitas entonces? Convertirte. Darte la vuelta en ese camino y actuar de manera distinta. Número 4. La conversión tiene la idea incluida de un cambio de mentalidad. Convertirse tiene que ver con un cambio de mentalidad. Hay una mentalidad en el hombre natural, dice la palabra, y hay una mentalidad en el hombre espiritual que es diferente. Hay una mentalidad que se le llama la mentalidad del mundo. Y hay una mentalidad que es la mentalidad del reino. Y hay personas que vienen del mundo, tenían allá un cierto tipo de mentalidad, una forma de pensar. Vienen al reino, pero siguen con esa misma mentalidad. Y nunca permiten el ser convertidos, el ser hechos, el ser transformados en hijos de Dios. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Quiero por favor que busquen primera carta a los Corintios. Alguien me ayuda con el agua. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia. Él dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Han sido escogidos de parte de Dios.
Pero miren lo que dice, capítulo 1 de primera carta a los Corintios, número 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, ¿en cuántas dice? En todas. ¿Y qué incluye eso? Todo. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Quedó algo fuera? No. Dice en todas las cosas. Pastor, ¿eso incluye todo? Sí, lo incluye todo. En todas las cosas ya fuisteis enriquecidos. Pero dice claramente, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Número 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Lo tienen todo. Pero vemos alrededor y no, a mí me falta. Pero dice, ya fuiste enriquecido en todas las cosas. No te falta nada. Pero sí me falta. ¿Y por qué falta? Vamos a ver. Dice, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, que dice, contiendas, disensiones, divisiones, conflictos. ¿Y cuál era el conflicto que había? No voy a leer todo el capítulo porque sería largo. ¿Cuál era el conflicto? Había una lucha entre ellos de quién era mejor. Pero no hacían lo que correspondía para ser mejor. Hace unas horas me hablaban acerca de un país en Europa. Un país en Europa donde la gente está compitiendo por ser los mejores, los más puntuales, los más honestos, los más íntegros, los más, ¿qué diríamos? Los más limpios. Quieren mantener su casa mejor, más limpia, su mejor jardín, que frente a su casa esté lo mejor. Todo, compiten por eso. Qué bueno. Pero aquí los corintios no estaban compitiendo por eso, sino ellos se creían los mejores. Y entonces el apóstol Pablo les escribe acerca de ello y les dice, ¿no saben ustedes que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego sigue escribiendo, miren su vocación, no son muchos sabios, no son muchos, ¿qué diríamos? Según la carne, no son muchos de raza pura y esto y lo otro, en fin, todas esas cuestiones. No son muchos, dice. Pero ustedes se creen. Y empieza a hablar y dice, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Pero eso del mundo. Cuando leía esto, yo dije, hace falta algo. Y me recordé, yo tendría tenía unos 6 años. 6 años cuando ingresé a la escuela, mi primer año de estudios. Y unos 2 meses después era la fiesta del lugar allí. Y siempre hacían actos en la escuela y pues yo no sé por qué crecí siendo muy pequeño de edad, pero me estiré muy luego y entonces nos ponían a bailar el son
A esa edad uno baila el son que le toque. Y pasó algo que marcó mi vida por muchos años. Estábamos ya preparados y todo para salir al acto de la escuela y todo. Cuando estaban las niñitas ahí, porque había que bailar el son con las niñitas, estaban las niñitas y la que me tocaba a mí le dice a las otras, de paso que el más feo me tocó a mí. Y eso marcó mi vida. Y yo no quería. Y yo no quería. Pero bueno, tuve que salir ahí a empujones, pero tuve que salir. Pero pasó algo. Eso puso, aún siendo niño, puso algo en mi corazón. Y marcó mi vida. Pero fueron sucediendo cosas, por eso mi carácter fue muy introvertido, me retraje mucho, no participaba con los demás, me gustaba el fútbol, pero no, la única vez que me metí a jugar ni siquiera me pasaron el balón. Entonces dije, definitivamente, soy feo pues, ni siquiera me permiten jugar con los demás. Y entonces, en vez de jugar, me ponía a leer y todo esto. Pero mire, pasó algo. Y no lo digo como con un espíritu de venganza. Pero pasó algo. Tiempo después, para las fiestas de independencia, venía lo de la niña independencia y todo esto. Y todo lo demás. Y me escogen también para salir con la niña. Pero no era la misma, pues. Ahora era otra. Y entonces, si yo no quería, y mi mamá de un ruedo de pantalón me hizo un corbatín para salir allí y todo. Y bueno, decía, ¿será que me pusieron a mí para que haya un contraste? ¿No será esto el de la Bella y la Bestia? ¿No? Pues estuve allí. Pero como no tomaba el tiempo de los recreos y todo esto, pasó algo ya para finalizar. Cuando iba a finalizar el año, la maestra llama a mis papás y van y le dice, su hijo no va a ganar el primer grado. Y yo me asusté mucho y le dice, su hijo va a ganar el segundo grado. Entonces dije yo, bueno, aunque no sea el más guapo de la escuela, pero vamos a ganar 2 grados en un año. Y después, para el fin de año, con la bandera. Y me quedó muy bien porque la chica aquella perdió el grado. Entonces yo pasé a tercero. Y ella se quedó en primero. No, pero no, si supieran. En ese mismo periodo, uno de mis tíos tenía una cámara y en ese entonces no habían flashes, ¿no? Eso fue en el año 1930, cuando yo tenía unos 7 años. Las cámaras no tenían flash, con un ocote se encendía. Y entonces querían tomar fotografías, pero cuando iban a tomar la fotografía se apagaba el ocote. De verdad. Y dice mi tío, no, es que estás muy feo por eso. Mucho más, mire usted. Y entonces yo crecí y llegué a cierta edad y nada de que novias, nada. Y entonces me costó como 5 años convencerla. Y una vez dijo sí, y le digo, pues la próxima semana nos casamos, no sea que...
Que se dé cuenta a quién le dijo sí. No, hubo cosas de ese tipo que marcaron, de verdad, marcaron mi vida. Y se reían de mí porque era flaco. Les he dicho que para hacer sombra yo tenía que pasar 2 veces ahí mismo para que pudiera hacer sombra. Y todo eso fue marcando mi vida. Y cuando leía esto, yo dije, le faltó al apóstol Pablo decir, al más feo escogió Dios para bendecir a esta iglesia. Sí. Quizá alguien piensa, ay, pero qué pastor el que nos tocó. ¿Cómo no nos tocó aquel? Se ve más elegante, se ve más esto y lo otro. Pues bueno, así dirán tus hijos de ti. No nos queda otra. Y eso era el conflicto, por eso ellos decían, no, nosotros somos de Pedro. No, nosotros somos mejor, somos de Pablo. Nosotros somos de Apolos. Había un gran conflicto en eso. Y dice el apóstol Pablo, no. Si Dios lo peor del mundo escogió, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para manifestar su poder y su gloria. Entonces, aunque no sea el que habla mejor, aunque no sea el que mejor apariencia tenga, pero Dios me escogió para edificar, para transformar, para levantar tu vida. Y es necesario un cambio de mentalidad. El mundo califica a las personas por los títulos que tengan. El mundo califica a las personas por lo elocuente que sean. El mundo califica a las personas por la universidad de donde fueron egresados. El mundo tiene esa mentalidad. Y cuando traemos esa mentalidad al reino y no cambiamos nuestra mentalidad, venimos a tener problemas como lo tenía la iglesia de Corinto. Venimos a sufrir de esos problemas. Capítulo 2 de la primera carta dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero mucha gente no tiene esa revelación. Número 13 dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Y por eso sabemos acumular o acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son, ¿de qué dice? Del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquel que no ha cambiado su mentalidad, no ha crecido, sigue siendo un niño. Como a niños en Cristo os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
Y viene el capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Quién? Dios. No es ni esa niña de la primaria, ni ese tío que me sepultó totalmente. No, nada de eso. Quien me distingue es Dios. Porque el texto dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y luego nos llama a la reflexión, y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Número 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros, quiere decir ahí, ya descansáramos un poco. Ya descansáramos un poco, o reinásemos también. Número 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes, todos prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles, mas ustedes son los fuertes. Ustedes son los honorables, pero nosotros los despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Sin embargo, bendecimos. Sí. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Gente que habló barbaridades. Tuvo que venir un día y tuve que orar por esa gente para bendecirles. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución, la soportamos, nos difaman y rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, aunque tengan 1000 años en Cristo, no pueden tener muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. El problema de los corintios, porque ellos no habían madurado, porque no habían querido cambiar su mentalidad. Venían con esa mentalidad. Y no es que yo merezca algo, pero había una persona que venía con un espíritu así muy arrogante y siempre me trataba de vos. ¿Cómo estás? Hace poco. ¿Cómo estás? Y esto, nunca entró a un discipulado, no se sujetó, y un día de estos se fue. Quería una cita para explicarme por qué se iba, y yo de instrucción le dije, no, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Si ya sé por qué se fue. O si ya se fue, ¿para qué lo quiero en mi oficina? Nunca quiso ser hijo, no entró, no cambió su mentalidad. Los hijos tienen que ser hechos. Mire, yo he usado muchas veces, esa referencia, esa historia de la Biblia está en San Lucas capítulo 15,
solo voy a hacer alusión a ella. He usado muchas veces la historia de ese padre que tenía 2 hijos. Y usted sabe la historia, que el hijo menor se levantó un día y dijo: ya no quiero estar bajo el gobierno de este viejo, no sabe, y todo lo demás, quiero lo que es mío. Eso sí lo quería, ¿no? Quería la herencia, pero no quería al padre. No quería esa paternidad. Y se fue, dice la palabra, se fue lejos. Y empezó a faltarle, y empezó a ver que las cosas estaban mal, pero no cambiaba. Había cierto orgullo en su corazón, altivez en su corazón. Estaba sin dinero, estaba sin ropa, estaba ya sin amigos, estaba sin nada, sin una familia, pero no regresaba. No regresaba a la casa de su padre. Hasta que llegó al extremo y cambió su mentalidad. Y llegó al punto cuando dijo: pero ¿qué estoy haciendo acá? Tengo un padre, tengo una casa. En la casa del padre aún los jornaleros viven muy bien, tienen alimento, tienen un techo, tienen una cama, tienen ropa. Y yo aquí estoy muriéndome. Cuando él cambió su mentalidad, él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y que dice: hazme como uno de tus jornaleros. Hasta que él entendió y dijo: necesito ser hecho. Necesito que alguien me haga, porque yo mismo no me puedo convertir. Hazme como uno de tus jornaleros. Tuvo que estar dispuesto. ¿Qué pasó? Cuando él iba acercándose, dice la escritura, cuando iba acercándose a la puerta, el padre se asoma y ve al hijo y corrió a él porque fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Llamó a sus siervos y le dijo: pónganle calzado, el mejor calzado, traigan el mejor vestido, vístanlo, traigan el mejor anillo, pónganle ese anillo en su mano, traigan el mejor becerro y hagan la mejor fiesta. ¿Quién lo convirtió en hijo? El padre. El padre. Esto es lo que algunos no permiten. No permiten que alguien los forme como a hijos. Dicen: no, eso de la paternidad, eso no va conmigo. Eso es. Tiene que ser formado. Tiene que ser formada. No te puedes hacer a ti mismo. Tiene que haber alguien. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Cambien su mentalidad. Necesitan un padre espiritual que les dé forma de hijos. Si no lo permiten, nunca llegarán a ser hijos. Mantendrán esa mentalidad del mundo siempre. Pero hay algunos que dicen: no, yo no entro a eso. Porque piensan que si son formados como hijos espirituales van a perder su libertad, van a perder sus derechos, porque piensan que no hay nadie que pueda enseñarles, ya lo saben todo, o piensan que es vergonzoso. ¿Cómo me voy a hacer hijo yo de ese pastor tan horrible? ¿Cómo? Y no entran a ese proceso. Los invito a mi discipulado. ¿No vienen? No quiero. ¿Cómo vas a ser formado como hija o como hijo si no vienes a un discipulado? ¿Quién te va a formar?
¿Quién te va a dar forma de hijo o de hija? Tiene que haber manos espirituales que trabajen en ti. ¿Cómo puedes llegar a tener parte? Es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. ¿Cómo pueden llegar a tener parte? Podrán apoyarse en un montón de ayos, pero si no reconocen que tienen un Padre espiritual, no podrán llegar a hacer lo que Dios ha decidido que sea. No puedes llegar. Ha habido personas que han querido tener lo que yo tengo. Pero no han querido venirse a sentar a mi discipulado. Pero quieren tener. ¿Cómo puede esa persona tener lo que yo tengo, que no lo tengo de mí mismo? Ya les dije cómo crecí de mi niñez. Odiaba las cámaras y mire dónde me pone Dios. Lo he recibido de Dios. Pero ¿cómo esa persona puede tener lo que yo tengo porque lo he recibido de Dios? ¿Cómo puede tenerlo si no está dispuesto o dispuesta a recibirlo a través de mi impartición? Por eso dice Hebreos 13, acuérdense de sus pastores. Acuérdense siempre. Imiten su fe. Hay otras cosas que no deben imitarse, pero dice imiten su fe. Y Pablo le dice a aquella iglesia, no han crecido ustedes lo suficiente, todavía son niños. Tengo que tratarlos todavía como niños. Tengo que darles leche espiritual, le dice a aquella iglesia, porque no han cambiado su mentalidad. Están como ese hijo menor. Pero cuando se arrepientan, este es el mensaje que el apóstol les da, será como ese hijo menor, reconoció su error, aceptó su falta, decidió regresar a la casa de su padre. Y fue el padre el que llamó a los siervos, para que cambiaran a ese muchacho y lo convirtieran en un hijo. Fue el Padre. ¿A través de quién? De los siervos. Fueron las manos de los siervos. Y Dios me ha puesto acá, no como Señor, sino como siervo. Es lo que el apóstol dice. Ustedes reinan y nosotros estamos sirviendo. Él nos ha puesto como siervos. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo no vine aquí para ser Señor, yo vine para servir. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, mi amado, mi amada, permíteme servirte. Para formar tu vida. Y que llegues a ser un hijo legítimo. No tienes que decirme papá, porque no se trata de eso, pero sí reconocer una paternidad. Y saber que solamente una paternidad espiritual te puede dar forma de hijo espiritual. Solamente. Por eso San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 14 dice, y vimos su gloria. Muchos no ven la gloria. ¿Por qué? Porque no se dejan ser formados como hijos. Cuando permites ser formada como hija, entonces podrás ver la gloria. Pero primero debe ser formado. Vamos más rápido. Ya, llegamos. Número 5. Solo este y terminamos.
Mira, la conversión en sentido general define el paso de un reino existencial a otro totalmente diferente. A otro totalmente diferente. Esa es la conversión. Salir de un reino para entrar a otro reino. ¿No ha escuchado usted comentarios de algunas personas que dice cuando estábamos fuera del reino, o lo dicen de esta manera, mejor lo voy a decir como ellos lo dicen, cuando estábamos en el mundo, dice, no nos importaba el horario, dejábamos a los niños, nos íbamos de parranda, nos embriagábamos, nos daban las 3 de la mañana y los niños ahí que vieran cómo estaban, nosotros allá en la fiesta. Pero ahora no aguantas ni media noche de vigilia. Veo que a las 9:30, 10 ya están desesperados y quieren salirse. ¿Ha escuchado a gente que habla así? Estaba sirviendo a aquello que era, como dice, obras muertas, que lo que traían a tu vida era desgracia. Y si había fiesta todos los días de la semana, no faltabas. Pero hoy está renegando porque hay culto el domingo en la mañana y el pastor predica muy largo. Y luego hay culto en la noche. No, basta con que yo venga en la mañana. Estabas metido en un reino. En un reino. Convertirte es salir de ese reino a un reino diferente. Estabas en el reino de las tinieblas, ahora fuiste trasladado al reino de la luz. Estabas en el reino de Satanás, fuiste sacado de allí, viniste al reino de Dios. Allá Satanás hacía lo que quería contigo y aquí no quieres que Dios decida sobre tu tiempo, no quieres que Dios se meta en tus finanzas, no quieres que Dios se meta en... Y allá Satanás hacía y deshacía con tu vida. Cambia tu mentalidad. Eso es conversión. Estabas en un reino de desprecio, de odio, de egoísmo, y has sido trasladado a un reino en el cual está el amor de Dios, el favor de Dios. Estabas allá donde te trataban de lo peor. Te mencionaban 3, 4, 10 generaciones atrás con palabras groseras. Y ahora vienes donde se te trata con cariño y ya te crees totalmente. Es decir, eso le decía el apóstol Pablo a los Corintios, no le estoy diciendo yo a usted. Eso, ellos necesitaban saber que habían cambiado de un reino a uno totalmente diferente. A un reino de perdón. Allá no había futuro, no había herencia. En este reino hay una herencia reservada, dice la palabra, en los cielos. Este es el momento. Este es el tiempo para que podamos considerar si nos hemos convertido o no al Señor.